Perfecto, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos una semana más a la clase, ¿verdad? Qué alegre, qué bendecido de poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a comenzar precisamente poniéndonos en su presencia y dejándolo a Él como quien nos va a hablar en esta noche. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, te damos las gracias esta noche por todo tu amor y por todas las gracias que tú derramaste en esta semana en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos y te alabamos, Padre, porque en cada momento, desde que abrimos nuestros ojos en la mañana hasta que los cerramos por la noche para descansar, tú te manifiestas con poder. Te haces sentir como ese Señor de nuestras vidas, pero más que eso, te hace sentir como nuestro Padre. Hoy te entregamos la clase de este día para que seas tú quien nos hable, para que seas tú quien instruyas nuestros corazones, para que nos des ese aliento de vida que tanto necesitamos. Pero sobre todo, a través de tu espíritu, ven y ministra nuestros corazones, que es lo que siempre anhelamos. Porque estamos en este camino aprendiendo a cómo llegar hasta ti. No importan los años que tengamos en este caminar, siempre, siempre aprendemos algo nuevo en este misterio que nos cubre, que es el ser peregrinos en una tierra para anhelar llegar a nuestro lugar de origen, que es en ese paraíso de tu corazón, Señor, en esa Jerusalén celestial. Padre, hoy te entregamos todas las cargas que podamos traer, nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, aquellos agobios de la vida, aquellos pensamientos de lo que debemos de hacer, de lo que quedó pendiente. Lo ponemos en tus manos para que tú nos des la paz que necesita nuestro corazón. Queremos en este momento retirarnos de aquello que nos preocupa y descansar en ti, Señor. Porque como dice tu palabra, todo en esta vida tiene un momento y un lugar. Y hoy estamos en tu presencia, Señor. Estamos delante de tu palabra. Este momento es para ti. Permite que nuestro corazón lo pueda vivir con anhelo, con decisión, pero sobre todo con ese deseo de recibir ese pan de vida eterna que tanto necesitamos. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, por estar aquí con nosotros, por derramar tu espíritu y quedamos cubiertos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, Katy nos hablaba de algo bien especial y es algo que espero que en el transcurso de esta semana, pues todos lo hayamos podido experimentar de una manera muy sincera, muy particular. Ella nos hablaba de la vida en gracia y cómo esa vida en gracia llena nuestros corazones y le da sentido a la vida, de tal forma en que siempre podemos experimentar cómo Dios se manifiesta en nosotros, regalándonos detalles. Y Katy regalaba, nos compartía ese regalo en su testimonio de cómo Dios, en un momento específico de su vida, le mandó a regalar una promesa. Y yo creo que ese es el anhelo de nuestros corazones, ¿verdad? Pensar en que lo que hacemos para el Señor tiene sentido, pero tiene un sentido que trascienda nuestras vidas, no un sentido de que, es importante lo que hago, tiene mucho que ver lo que yo hago con lo que yo estoy sintiendo en el Señor, sino que sea algo que me llene y me prepare siempre para estar cada día más cerca de Él. Y sobre todo, que a través de nosotros el Señor siga contagiando a más personas para poder estar cerca de Él.
Ella nos decía que esa expresión de gracia y paz no era solo un saludo que ocupaban los primeros cristianos, sino que era una verdadera expresión apostólica. A mí me llamó mucho la atención esto que decía Katy, porque decía que esto conlleva el deseo de bienestar total. Cada vez que nosotros o decimos que en tu vida haya gracia y paz, le estamos deseando todo lo mejor. Eh, los benedictinos tienen la costumbre de que cuando ellos saludan, dicen paz y bien. Y es lo mismo. O sea, ese bien es la gracia. Ese bien es el deseo de que en tu vida haya una cobertura total de parte de Dios. San Pablo lo tenía bien claro y fiel a esa expresión y a ese conocimiento, lo usa en todas sus cartas, nos decía acá, que no era casualidad, era intencionado. ¿Para qué? Para que desde el principio, en esa lectura de esa carta, quien la recibía era como que estaba recibiendo una carta enviada por Dios mismo, una promesa enviada por Dios mismo. Y yo creo que así tiene que ser nuestra vida. Nuestra vida, cada día, nosotros tenemos la oportunidad de recibir una nueva carta de Dios. Una nueva carta de Dios donde Él nos está entregando ese deseo de paz y bien, ese deseo de paz y gracia para que nos acompañe no solamente el resto del día, sino toda nuestra vida. Pero claro, en la vida hay momentos en que pareciera que no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. Pues bien, también Katy nos mencionaba en la clase pasada que en esta parte que hemos entrado del curso va a estar muy, muy inspirada por el Salmo 23. Yo creo que todos conocemos este bello salmo, ¿verdad? Que nos recuerda quién dirige nuestros pasos y cómo lo hace. Pero lo más importante es la forma en que cada uno de nosotros vive esa experiencia de vida dentro del corazón de Dios. Porque cada uno de nosotros puede recibir esa expresión, ¿verdad? Paz y bien, paz y gracia. Cada uno de nosotros puede recibir todas esas promesas que están escritas en el Salmo 23, pero yo no solo las puedo leer. Lo que Dios me dice es vívelas, vívelas. Y esa tiene que ser nuestra forma de pensar cada mañana. Hoy, ¿cómo vivo este nuevo día donde la salvación se hace presente a mi puerta? Donde Cristo se hace presente en mi puerta. Y acá es donde nace esa primera interrogante dentro de todo lo que pasa por nuestra mente. ¿Será que yo me siento en el corazón de Dios? Lo más seguro es que todos contestaremos que sí, ¿cierto? Todos nos sentimos en el corazón de Dios. Y eso es verdad, porque todos estamos ahí. Y no solo ahí, estamos en su pensamiento y hay algo en el Salmo 8 que dice que también nosotros somos la razón de ser de Dios. Porque el salmista en el Salmo 8 pregunta, ¿y quién es el hombre? ¿Por qué te acuerdas tanto de él? ¿Por qué es tan importante para ti? Imagínense tener la respuesta y decir, ok, ¿por qué Ricky es tan importante para Dios? ¿Por qué Heidi es tan importante para Dios? ¿Por qué Roxana es tan importante para Dios? ¿Verdad? ¿Por qué Cecilia es tan importante para Dios? Miren que estoy nombrando solo las que tienen cámaras. No, no he visto muchos más, así que ahí voy a... ¿Por qué Katy es tan importante para Dios? ¿Por qué Ana Luz es tan importante para Dios? Ah, gracias Joaquín. ¿Por qué Joaquín es tan importante para Dios? Y dice
Y dice el Señor, porque son mi razón de ser. Cada uno de ustedes, fíjense, no es que le dé sentido a la vida al existir de Dios, porque Él es Dios, pero le da un motivo para renovar su amor, ese amor que se manifiesta en cada uno de nosotros. Pues bien, David, ¿verdad? David, no vamos a hablar en este momento del rey David, sino que vamos a hablar de aquel pastor que todavía estaba en el campo atendiendo a las ovejas y él ahí entendió desde el principio esto que estábamos diciendo, el ser importantes para Dios, el estar en el corazón de Dios. Y lo comprendió de tal manera que a mí esta expresión me fascina, porque yo anhelo que Dios un día me lo diga a mí. David era un amigo de Dios, era un cercano de Dios. Hace poco, ustedes saben que yo pues, veo muchas series, estaba viendo pues esta temporada final de Chosen y hay una escena donde Jesús está como meditando lo que acaba de pasar y se va al campo y solo ve un rebaño de ovejas. Y sentado en una piedra ve a David, pero no al rey, al pastor, tocando su citara, ¿verdad? Cantando una alabanza. Y esa alabanza en ese momento le da paz al corazón de Jesús. Y le dice, fíjense, gracias, David. Y en ese momento cambian la escena y David desaparece y entonces Jesús dice, gracias Padre, porque estás quitando de mí la pena que he sentido. Es como darle una versión ahí al momento ese de donde Jesús empieza a sentir la pasión. Pero bueno, lo importante no es la serie, lo importante es qué tanto nosotros en nuestra vida dejamos de que Dios llegue a nuestro auxilio, calmando nuestra preocupación. ¿Qué tanta apertura tenemos nosotros en nuestro corazón que le damos ese espacio a Dios para que entre en nuestra vida y sea cercano a nosotros? Pero también qué tanto nosotros nos convertimos en esos cercanos de Dios. Porque David, pues a pesar del pecado que ya sabemos que cometió, a pesar de los fallos que tuvo como ser humano, nunca perdió el calificativo de amigo de Dios, de cercano de Dios. ¿Por qué? Porque él supo llenar su vida de los motivos suficientes para confiar, depender y esperar todo en Dios. Confiar, depender y esperar. Cuando yo leía estas tres palabras, yo decía, suena fácil confiar, depender y esperar, pero en la práctica no es tan fácil. Una de las cosas con las que yo más lucho es con la ansiedad de tener todo bajo control, todo en mis manos, de tener el ABC de las cosas, y no el auténtico, breve y centrado en Cristo, ¿verdad? Sino el, el tener una guía para todo. Y cuando no encuentro esa guía, ese confiar, depender y esperar, créanme, o sea, a veces hasta me siento sin aliento, sin respiración, porque yo quisiera que todo fuera algo que yo pudiera controlar fácilmente, pero no es así. Entonces, todo esto convirtió en David en alguien con el corazón similar al de Dios. Y a pesar de que en momentos vemos, y lo vemos en algunos de sus salmos, parecía como que le reclamaba a Dios
o se quejaba de su forma de actuar, Él supo regalarnos salmos que reflejaban la forma en que descansaba en Dios. ¿Cuántos de nosotros en nuestro día cotidiano le podemos enseñar a otros el cómo descansar en Dios? Fíjense que si eso fuera así de fácil, si eso fuera así de fácil de manifestar en el testimonio, el descansar en Dios, los retiros estuvieran más llenos de lo que ya están. Ahí estaba leyendo de que este fin de semana va el retiro de Manuel y Galilea y todavía tienen bastante cupo, ¿verdad? Los hombres. Y es por el hecho de que cuesta muchas veces no predicar de Dios, no hablar de Dios, no decirle a alguien te invito a un retiro, sino transmitirlo con la vida, de tal forma que otro diga, yo necesito de eso, yo anhelo eso, yo no entiendo lo que tienes tú este día, pero yo quiero tenerlo. Ya, dime cómo, dime qué tengo que hacer. Más adelante, pues vamos a hablar un poco más acerca de eso. David se sentía tan tan amado por Dios, que él podía vivir constantemente con paz en su corazón, con una paz interior, a pesar de ser perseguido, atacado, ignorado, ¿verdad? Pasar de ser rey a ser eh, alguien que huye, ¿verdad? Pero él siempre supo que Dios estaba a su favor y que todo dependía de Dios en su vida. De hecho, el nombre en hebreo de David significa el bien amado. Fíjense, David significa el bien amado. Esa paz que David sentía lo hacía dar gracias a Dios en todo momento, de proclamar sus maravillas, de vivir siempre con gozo. En otras palabras, por su mente solo estaba alabar a Dios. Y por eso esta noche vamos a aprender cómo encontrar esa paz en la alabanza, o más bien dicho, una paz que se traduzca en una alabanza. Pero no una alabanza que todos vamos a aprender esta noche a tocar guitarra, ¿verdad? A cantar tan bonito como lo hace Herman y todos los alabadores de la Comu, no, sino a que nuestra vida sea una constante acción de gracias, una constante acción de gracias, es decir, que sea constante en gratitud, dependencia, confianza y amor a Dios en todo momento, en todo momento. Imagínense, bueno, si ustedes hacen el conteo de los salmos, ¿verdad? De todos los salmos, ¿cuántos han sido asignados a David? Miren, yo no sé ustedes, pero qué capacidad de crear salmos, o sea, de crear esos himnos, esas expresiones de amor para Dios. Yo a la fecha nunca he escrito un salmo, ¿verdad? Nunca he escrito una alabanza, eh, pero no es el punto de en sí la alabanza, sino yo digo, yo no la he escrito, pero yo sé que con el testimonio sí he sido acción de gracia para muchas personas, al igual que cada uno de ustedes y muchos de ustedes, por ejemplo, para mi vida, han sido acción de gracias, instrumentos de Dios que me han ayudado en muchos momentos de mi vida. Entonces, como David, nosotros también somos ese bien amado y cada uno de nosotros debemos de creernos eso, pero no solo creerlo, sino que comprenderlo, porque es importante entender esto para encontrar esa paz interior,
esa paz del corazón. Porque miren, esto es bien claro. Si nosotros dudamos que somos amados, vamos a dudar en la capacidad de que el amor pueda llegar a nuestra vida. Es decir, vamos a dudar ser amables, porque amables significa eso, ser capaces de amar, tener la capacidad de amar a otros. Si yo dudo, si yo dudo que me aman, difícilmente voy a poder amar libremente. Y eso se ve en cualquier relación que nosotros tengamos. Al mínimo sentimiento de que la otra persona ya no me ama como yo esperaba, como yo quisiera, ¿verdad? O como lo hacía antes, yo empiezo también a dudar en mi capacidad de amar. Lo duro sería que yo empezara a dudar de ese amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero miren, uno de los retos más tremendos que tenemos en estos días es precisamente eso, la duda que si somos amados o no, porque lastimosamente vivimos en una cultura en la que nos lleva a la validación de todo lo que hacemos. Se nos empuja a tener aprobación de otras personas, en el trabajo, en la casa, en la universidad, en el colegio, con los amigos. Miren, a veces sentimos que hasta en lo que hacemos en la comunidad necesitamos la aprobación, necesitamos que alguien nos diga estuvo bien, necesitamos que alguien nos diga te felicito, porque entonces tiene sentido lo que hacemos. Pero ¿qué pasa cuando esa felicitación no llega, no se manifiesta? Tal vez yo puedo decir, ¿será que estoy haciendo las cosas mal? ¿Será que no me esmeré? Fíjense que hace, les voy a revelar algo. El año pasado, en una dirección espiritual que yo tuve con el sacerdote con el que yo platico, yo le decía, nunca en el tiempo que yo tengo de estar caminando en el Señor, había sentido la necesidad de ser validado de tal forma. En muchas áreas de mi vida, sí, en el trabajo, como les digo, en los estudios también, pero nunca en el Señor. Y él me hizo una pregunta, y cómo te diste cuenta? O sea, ¿por qué me lo decís? Yo le dije, es que fui a un retiro, di una charla y yo sentí que no la di como la tenía que haber dado. Esa charla yo ya la había dado antes y no la di como la había dado antes. Y me dijo, o sea que tú te estás midiendo por algo que tú sentiste, pero alguien llegó y te lo dijo y alguien llegó y te manifestó, Eduardo, qué charla, esa charla que diste de plano que ni se entendió y nada. Y yo le dije, pues no. Y entonces me dijo, ¿por qué necesitas validar? ¿Por qué necesitas aprobar? Porque quien está tratando de hacer eres tú mismo, me dice. Miren, cuando me dijo eso, yo caí en la cuenta de que yo me estaba exigiendo más. Y por estarme exigiendo más, no estaba viviendo la acción de gracias que tenía que vivir por todo eso que yo había experimentado en el retiro, por ejemplo, por haber experimentado esa gracia de compartir con los hermanos esos momentos. Y saben por qué pasa eso, porque esta sociedad nos está empujando a la vanidad donde yo quiero ser el centro, donde yo quiero estar como debajo de los reflectores. Yo quiero en todo momento brillar. Y tú lo ves en las redes sociales, de que la gente quiere brillar con la ropa, con el físico, con el peinado, con el maquillaje, con los ejercicios que hace, con la vida que lleva, con los bienes que puede tener, con los viajes que pueda realizar. Pero todo eso, como lo vemos en la charla del sufrimiento del hombre, es una vitrina que al final no llenan la vida,
no son suficientes para llenarnos, nos empuja a proyectar una vida donde la felicidad y el éxito simplemente son un trofeo para alcanzar, pero que al final, siempre va a haber que pagar un precio alto. En muchos casos se llama deuda. Y como nos decía Katy y Will en la charla que nos dieron en el retiro de pareja, ¿verdad? Pareciera que el endeudamiento se ha normalizado. O sea, ya es más raro que no tengas deudas a que las tengas. Como que hay una necesidad de vivir una vida de fantasía, una vida que no es la nuestra, a cuenta de lo que sea. E incluso después estar viviendo en una vida endeudados. Pero, ¿por qué esa fijación con la validación? Muchos santos, y en especial San Juan Pablo II, decía que es la búsqueda del amor a través de un camino equivocado. Un camino donde difícilmente yo puedo ser auténtico, puedo ser genuino, puedo ser real. Porque es cierto, si nos damos cuenta, si yo no busco esa felicidad y esa validación de la manera correcta, todo va a ser el buscar en pozos vacíos, en pozos sucios, como dice la palabra. No nos va a llenar de la misma manera en que nos llena el vivir auténticamente, genuinamente. Y se sufre, y se sufre. Yo estaba leyendo hace poco eh, la tasa de muerte y de intoxicaciones que muchos de los influencers viven en sus vidas por ese querer hacer cosas para ser validados, para recibir un corazoncito o un like, ¿verdad? O sea, son capaces hasta de envenenarse. Hace unos años, en los jóvenes, se puso de moda eh, un juego un poco macabro, que se presionaban el pecho, o sea, permitían que les presionaran el pecho a tal punto que el oxígeno les disminuía y perdían la conciencia. Y muchos de estos muchachos jóvenes que se dejaron hacer participar en ese juego estuvieron a punto de perder la vida y todo por ser aprobados por el grupo, por ser aprobados por otros. Aquí habemos muchos padres de familia y más aún, también habemos abuelos, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros de nuestros hijos en su adolescencia o hoy de nuestros nietos en su adolescencia que puedan estar pasando por estos procesos de validación del mundo, de sus compañeros? A mí, yo sigo una página que se llama Buenos Malos Consejos para tu hijo. Y, y ahí decía, hijo, no permitas que alguien te quite tu esencia, aun cuando te diga que es un amigo. Porque si es un amigo, jamás te va a pedir que dejes de ser quien eres. Al contrario, te va a apoyar en quien tú eres. Porque a veces las amistades nos pueden llevar a perder el camino, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros entramos en un vicio precisamente por eso, ¿verdad? Por querer entrar en un grupo, por querer ser validados y al final lo que obtuvimos fue vacío y soledad. Ese camino, como decía anteriormente, me lleva a vivir esos vacíos difíciles de llenar. Pero David encontró la forma de no vivir de esa forma. Y él a través de los salmos nos lo enseña. ¿Por qué? Porque David en todo momento, a pesar de lo que experimentó, tuvo un corazón agradecido y por tal encontró el amor de Dios, perdón, encontró en el amor de Dios la respuesta a todo, a todo. Benedicto XVI dice, el hombre no puede amarse a sí mismo si no es amado antes por otro.
es este ser tan particular que necesita para existir no solo el nacimiento físico, sino también una aprobación. En otras palabras, lo que dice el Papa es que nosotros para existir andamos en una búsqueda siempre de esa aprobación, pero esa aprobación debe de venir de la fuente correcta. ¿Quién dice Dios que eres tú? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te valora Dios? ¿Hacia dónde te lleva Dios? ¿Verdad? Nuestro Dios se encarga de manifestarnos su amor en cada instante. Y como el Hijo pródigo nos recuerda que además de ser Señor en nuestra vida, también es Padre. No podemos hablar de una vida en alabanza, de una vida en gratitud, de una vida de acción de gracias, si no hablamos de oración. ¿Por qué? Porque es el momento donde tenemos una conversación clara y sincera con aquel que valida nuestra vida. Imagínense, yo ando tras la búsqueda de la felicidad, de la validación, del ser, de la plenitud de la vida. Pero en lugar de ir y consultárselo a Dios, espero que me venga de otros medios. Pues bien, hoy vamos a leer en el Salmo 143 cómo nosotros vamos a buscar esa, ese ser en el Señor a través de una oración que nos lleve a recibir esa validación y esa aprobación de Dios en cada cosa que nosotros hacemos. En el Salmo 143:8 dice, por la mañana hazme saber tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe de ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Palabra de Dios. Por la mañana hazme saber tu amor. Miren, Ana Judith tiene una costumbre que ella no deja que ninguno de nuestros hijos se vaya de la casa sin darles la bendición. Ella los detiene, aunque vayan con la prisa que vayan, ¿verdad? Ya hoy que los mayores, los dos mayores, pues trabajan y dicen, ya voy tarde al trabajo y van corriendo, ella los detiene y les dice, déjame darte la bendición. Y les da un beso de aprobación donde recuerda que ella va a estar aquí esperándolos a su regreso. Para mí, cada vez que yo veo eso en las mañanas, yo digo, yo no puedo salir de la casa sin antes hablar con Dios. Yo voy a ir a enfrentarme a un mundo caótico allá afuera, a un mundo que me quiere decir todo lo malo que puede haber en mi vida, que me quiere desvalorizar, que quiere minimizar lo que yo soy. Y yo me voy a permitir a mí mismo salir de la casa sin llevarme la bendición de Dios. No, no puede ser. No puede ser. El salmista, en este caso David, lo tenía bien claro. Cada mañana hazme saber tu amor. Así que mi hermano, mi hermana, mañana, antes de todo, antes de que incluso salga a caminar, a correr o a hacer el ejercicio que usted hace en la mañana, mire, dígale al Señor, hazme sentir tu amor, Señor. Quiero salir de aquí con ese sentimiento. De ahí para allá, el mundo me puede tirar todo, que yo voy a estar protegido por ti. Y fíjense que dice, hazme saber cuál debe de ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. O sea, todos mis sueños, todo lo que yo quiero hacer en el día, todo lo que yo he planeado, todo lo que yo he planificado, ya sea trabajo, ya sea estudio, ya sea su vida misma, primero necesitamos escuchar esa dirección de Dios para saber cuál debe de ser mi conducta en todo lo que tengo que hacer ese día.
David cada mañana elevaba su alabanza a Dios, es decir, o sea, luego de dejarse tocar por Dios al iniciar su día, el resto se convertía en una acción de gracias. Y esto es alabanza, una acción de gracias al Señor. Y por eso vamos a leer más ampliamente el Salmo 143. Y los que lo puedan buscar en sus Biblias, lo pueden hacer. Y vamos a leer del versículo 7 al 10. Ya leímos el 8, pero hoy vamos a leerlo completo, del 7 al 10. Y dentro de esto vamos a encontrar 5 acciones con las que Dios quiere ayudarnos en nuestro día para que mantengamos una actitud de gratitud en todo momento. Leo para ustedes. Señor, respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda, porque entonces seré como los muertos. Por la mañana, hazme saber tu amor, porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta, porque a ti dirijo mis anhelos. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Qué bello es el Señor, ¿verdad? Que yo leo esto y ya me siento con ánimos, me siento fortalecido, me siento bendecido. Y como decía Katy la clase pasada, me siento con paz y con gracia, porque ese tiene que ser nuestro constante. Yo no puedo llegar a, como se dice usualmente, ¿verdad? Ay, gracias a Dios, ya estamos otra vez en la asamblea, porque esta semana ha sido tan caótica que ya necesitaba otra vez venir a la asamblea y llenarme del Señor, ¿verdad? Es cierto, van a haber días más difíciles que otros, pero dentro de todo, mi vida tiene que ser una acción de gracias, tenemos que tener una actitud de gratitud. Entonces, primero, la palabra nos dice que cuando se acabe mi aliento, mis fuerzas, fíjese, con todas mis fuerzas, yo debo buscar la respuesta, es decir, el consejo del Señor. Muchas veces en la vida vamos sin consultarle a Dios y quizás hemos llegado hasta este día e inconscientemente solo le seguimos pasando un reporte de actividades a Dios. Y muy pocas veces nos detenemos a esperar la respuesta de Él. Ustedes saben, ¿verdad? Esa oración donde yo le paso el reporte al Señor, Señor, estoy pasando por esto, tengo esto en mi vida, Señor, ayúdame acá, Señor, no sé qué hacer con esto, dime tú qué haces, Señor, ayúdame. Pero cuando digo ayúdame y digo, bueno, Señor, gracias por haberme escuchado y me persino y me voy. Y el Señor se queda con la respuesta ahí, queriéndonos la dar y nosotros sin poder hacer la pausa para escucharla. Y esa es la razón en que me urge, o sea, la razón por la que pasa eso es porque me urge actuar, es decir, me urge tomar en mis manos el control de todo eso que le he dicho al Señor. Señor, tengo problemas con este hijo y yo ya estoy pensando en qué puedo hacer, qué debo de hacer, cómo hacer, qué decirle. Y nomás termino mi momento de oración y en el momento que yo sienta oportuno, hablo con mi hijo y le digo lo que le tengo que decir. Pero no he esperado a que Dios me ayude, a que Dios me instruya, sino que yo quiero actuar, yo quiero dar el paso, yo quiero salir adelante con mi vida. Y se me olvida de que Dios es el dueño del tiempo y sobre todo nuestro Padre. Por eso es que yo tengo que consultarle en todo momento. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es buscarlo, buscarlo, anótelo, buscarlo. Cada mañana, buscar a Dios. Segundo, sin la ayuda de Dios, difícilmente podemos vivir la vida abundancia que Él nos ha prometido. La segunda palabra sería
vivir, vivir. Miren, hay momentos en que se nos olvida vivir. Somos esclavos de lo que estamos haciendo, pero no vivimos. Estamos tan preocupados con, con las actividades que tenemos, con los compromisos, eh, con las responsabilidades, que se nos olvida vivir, se nos olvida sentirnos libres. Y entonces cargamos con tantas preocupaciones, obligaciones, responsabilidades, deberes, enfermedades, deudas, heridas en el alma, que ya no vivimos, solo existimos. Y miren, y tomando también palabras de la clase pasada, Katy nos decía que muchas veces cuando nos sentimos agobiados por la vida, ¿qué pasa? Nos aislamos. Y nosotros los hombres, los varones, ¿verdad? Caemos mucho en eso. Nos aislamos, nos metemos en nuestro mundo. O sea, apagamos el mundo y encendemos la tele, encendemos la radio, encendemos el libro, encendemos el hobby, encendemos algo para distraernos, porque lo que queremos hacer es aislarnos completamente. No queremos hablar con nadie, incluso ni con nuestra esposa. Es un aislamiento total, pero un aislamiento donde me lleva a un vacío, a una soledad. No una soledad donde me voy a ir a encontrar con Dios, a una soledad donde precisamente hay una ausencia de esa compañía. Probablemente sí clamamos a Dios, pedimos oración, nos llenamos en una asamblea, pero hay etapas en las que eso pareciera que no dura mucho. O sea, me puedo llenar en una asamblea, orar por mí, salgo fortalecido, pero sin embargo, al salir, ¿verdad? Me encuentro nuevamente con esa situación y otra vez me acongojo. O sea, otra vez necesito algo más. Y como dice la palabra, siento que soy como los muertos, ¿verdad? Siento que estoy caminando como zombie, ¿verdad? Como The Walking Dead. Ahí, caminando como zombie, errante por la vida. Sí. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a reflejar en mi vida eso? ¿Qué voy a manifestar? Probablemente con queja, mal humor, insatisfacción, ansiedad. Miren, David, a través del Salmo 23 y a través de muchos de los salmos que él escribió y sobre todo este 148, nos invita a sentirnos ese bien amado, es decir, la creación máxima de Dios. Entonces, si yo busco a Dios, que es lo primero, aprendo a vivir, que es lo segundo. Váyasela grabando. Tercero, cada mañana es una oportunidad nueva de renovar mi alianza con Dios, es decir, el pacto que Él mismo ha prometido. Y ustedes saben que una característica que nunca va a cambiar en Dios es su fidelidad. O sea, su fidelidad no depende de mi fidelidad, no depende de mis acciones. ¿Por qué? Porque Él sabe que fácilmente podemos fallar, pero Él nunca falla. Él siempre está ahí. Y si Él ha prometido estar ahí, lo va a hacer independientemente de cualquier cosa. Entonces, si se renueva esa alianza cada mañana con Dios, yo puedo confiar en que Él hará siempre su parte de dirigir nuestros pasos, de mostrarnos el camino hacia qué, hacia la felicidad, hacia esa paz interior. Miren, qué descanso más grande es poder dormir sabiendo que mi vida está en sus manos. El Salmo 127 dice, si el Señor no construye el templo, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer pan ganado con dolor, pues Dios da, lo da a sus amigos mientras duerme. Cuando yo confío en las promesas de Dios,
Cuando yo soy esa persona que le entrego por completo, que no tengo reservas en ser con Dios dependientes, porque esa sí es una dependencia que vale la pena tener. Cuando yo decido ser así con Él, entonces Él se encarga de mi vida. Yo lo aprendí en estos últimos meses. Yo no tenía ni los recursos, ni los medios. En aquel momento, en aquel febrero, día de febrero, donde estábamos en el retiro de compromiso, y les digo, hace 2 semanas el Señor limpió mi deuda. Así. Yo no tenía los recursos, pero yo entendí que mi confianza tenía que ir más allá y empecé a hacer mi parte. ¿Y cuál era mi parte? Buscarlo, ¿sí? Vivir y confiar. Ya van tres, ya van tres. Esa confianza permite que Dios nos transforme en su templo, en su morada, y por tal nos va a dar un corazón agradecido y nos va a alejar de la queja y vamos a vivir en una constante alabanza, en una constante alabanza. Número 4, saberme amado por Dios me libera de mis enemigos, quitándole autoridad a lo que controla mis pensamientos y produce temores, alejando de mi vida todo lo que me paraliza. Yo experimenté eso en mi vida. Yo le dije, no, Señor, si yo soy tu hijo amado, no puedo vivir con más temores. Dame la seguridad de quien depende de ti. Y eso empezó a fluir y a fluir. Cuando nosotros llegamos ahí, cuando yo me reconozco amado, yo me reconozco que estoy en el lugar más seguro donde puedo estar y es bajo su mirada, porque solo Él me puede dar la tranquilidad y la paz que yo necesito. En Lamentaciones 3, del 22 al 24 dice, el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! Y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. Esta es promesa también de Dios. Esta es una promesa de vida. Ese es un establecimiento de algo concreto en nuestras vidas. Se puede acabar cualquier amor, pero el amor de Dios jamás, jamás se va a acabar. Se renueva cada mañana. No se agota su bondad. El que no se agote su bondad quiere decir que su providencia siempre va a estar presente en nuestra vida. ¿Qué le preocupa este día, mi hermano, mi hermana? ¿Algo económico? ¿Algo de salud? ¿Sí? ¿Le preocupa alguna situación donde quizás su hijo está involucrado en algo que no debería? ¿Algún familiar? Deje que la bondad de Dios lo acobije a usted primero para que después se cumpla una promesa más, que es si él toma su vida, va a tomar la vida de todos los que están en su casa, de todos los que están a su alrededor. Esa es una promesa de Dios. Yo me recuerdo que esa fue la primera promesa que yo tomé el día que me convertí. Si yo y mi casa, ¿verdad? Si yo me convierto, yo sabía que mi casa iba a pasar. Claro, yo me esperé 4 años para que mi mamá se convirtiera, pero yo nunca dudé de que Dios iba a hacer esa obra. Pues igual, de la misma manera, hoy en día, no puedo dudar de que la providencia de Dios me va a cobijar de una manera más grande. Miren, ya vimos, se lo voy a repetir. Dijimos, si yo busco, vivo, ¿verdad? Si yo vivo, confío.
Y si confío, me libero de mis temores. Ahora solo nos queda algo más, aprender, aprender. Porque Dios tiene algo que decirnos. Y eso es dejarnos moldear por Dios. Pero a través de una escucha sincera de la verdad que solo Dios puede dar, de la lectura de su palabra, dejando que su Santo Espíritu nos ayude a comprender su voluntad para conducirnos en el camino de la rectitud. Miren, una vez que he buscado a Dios, revisado mi vida con Él, reafirmado mi confianza en Él, voy a ser libre de lo que me impida dejarme moldear por su amor. Y eso es vivir dentro de la alabanza. Eso es vivir dentro de una acción de gracia constante. Yo hace poco me estaba analizando y créanme, cada día me quejo menos. Cada día tengo, no es que no tenga motivos para no quejarme, porque los motivos hay, ¿verdad? Yo trabajo en construcción y yo le pudiera vivir echando la culpa a un montón de cosas en empleados, etcétera, etcétera. Pero he aprendido a darle primero gracias a Dios y dejarme moldear por Él. Y Él me está ayudando a buscar la salida de cada una de las situaciones en las que yo puedo verme ese día. Pero ¿dónde nace todo? Cada mañana su bondad se renueva. Cada mañana Dios tiene algo que decirnos. El primer paso en este camino de la paz interior es la conciencia del amor infinito por Dios para nosotros. De ahí surge la alabanza. La alabanza no surge de lo que está pasando en nuestra vida. Ah, oye, me está yendo bien, entonces alabo. No, la alabanza surge del reconocer el amor infinito de Dios, porque esa es la fuente de agua viva que yo necesito. El Salmo 23 nos lleva a introducirnos en esa vida de alabanza, porque a través de ellos y de ese salmo y de todos los salmos, la palabra de Dios entra de una manera más certera en nuestra vida, más fácil, más clara. ¿Por qué? Porque son himnos de acción de gracia y eso nos van a traer muchos beneficios. Fíjense, el decir, por ejemplo, en el Salmo 23, donde se alaba al Señor por ser nuestro pastor, porque nos llena, porque nos hace descansar, porque nos quita la sed, porque está con nosotros, porque nos consuela, porque prepara una mesa, perfuma nuestra cabeza. O sea, todo eso son beneficios que nosotros obtenemos por ser ovejas de Dios y dejar que Él sea nuestro pastor. La alabanza es un remedio extraordinario contra la melancolía. Yo a veces escucho esa expresión. ¿Y cómo te sientes hoy? Ay, fíjate que hoy siento como una tristeza, me siento como melancólico. ¿Pero de qué? Es que creo que las cosas antes eran mejor. No, tu hoy es mejor que ayer. Tu día de hoy tiene un significado mejor que el de ayer, porque su bondad y su amor se renuevan cada día, cada día. Pero eso yo lo entiendo cuando la alabanza entra en nuestro corazón. Esta noche hemos visto que el camino para obtener una verdadera paz es la conciencia del infinito amor de Dios. Pero eso no solo se trata de creer, sino confiar plenamente en Él. Si queremos descansar en Dios, debemos buscar nuestra oración, convertirla en una verdadera acción de gracias, buscar a Dios con todo mi corazón, permitirle a Él revisar mi vida. Muchas veces también, no solo en la mañana, hay muchos santos que recomiendan en la noche hacer una revisión de cómo estuvo el día, para que ahí también podamos ver nuestros errores, nuestras faltantes, lo que pudimos mejorar, ¿sí? Y haciendo eso,
yo voy a ir reafirmando mi confianza en Él porque voy a ser libre de todo aquello que me impide dejarme moldear por su amor. La alabanza, como decía San Juan Pablo II, es orar dos veces, ¿verdad? Ya que me conecta con Dios y me aleja del mal espíritu. Y para mí, esto, en estos últimos meses, ha sido de mucha importancia. Muy pocos saben que mi primer ministerio no fue enseñanza, fue alabanza. Y quienes se acuerdan, espero que no se acuerden por mi mala voz, ¿verdad? Mi mala entonación, sino que se acuerden de que por ahí andaba un joven de 20, 21 años queriendo alabarle a Dios y queriendo hacer acción de gracias de su vida en cada momento. Pero fíjense que esa alabanza llegó un momento en que se apagó en mi vida, no porque dejé de tocar, ¿verdad? Y que cambié de ministerio, sino empecé a dejarme influenciar por toda la carga de la vida que yo empecé a experimentar y quise tener todo bajo mi control. Quise tener todo con mis decisiones, buscar el bienestar bajo mi esfuerzo, bajo las condiciones que yo podía plantearme. Y me fui olvidando de una verdadera acción de gracias. Yo me recuerdo que en un timón, se me acercó un hermano y, y me leyó una cita donde habla de la humildad y decía que una de las virtudes que él veía en mí era la humildad que yo tenía en el corazón. Y créanme que en ese momento yo lo podía experimentar porque para mí no fue difícil el hablar de Dios con mi testimonio, predicarle a los demás con mi testimonio y traer a retiro a muchos de los que vivían alrededor mío, familia, amigos. Pero como les digo, poco a poco eso fue desapareciendo. Me fui llenando de autosuficiencia, me fui llenando de querer tener el control y cada vez me fue más difícil confiar plenamente en Dios. Y cada vez que yo creía que estaba nuevamente volviendo a sentir esa alabanza, el enemigo me tiraba un dardo, ¿verdad? Donde hacía que las cosas no salieran como yo esperaba y eso minimizaba nuevamente ese deseo en mi corazón de hacer una acción de gracia. Tal vez usted que me conoce y que me escucha dirá, pero ¿y cómo? ¿En qué momento? Porque, o sea, yo siempre te he visto, Eduardo, con deseo de servirle al Señor, de hacer cosas para el Señor. Has estado todos estos años, pero no había estado completamente, completamente. Siempre me había guardado como aquel que le echa llave a un cuarto, ¿verdad? A una habitación y dice, aquí no puedes entrarse. Pues créanme que este año Dios entró como, como debe de ser, con autoridad. Y yo no sé si han visto ustedes en las series que a veces cuando llegan los policías y quieren entrar a una casa, ocupan un tubo, una cosa bien pesada para romper la puerta, ¿verdad? Pues el Señor, por su amor grande, me dijo, hoy voy a romper esa puerta y vamos a ordenar esa habitación. Créanme que yo no quería porque significaba darme cuenta
de haber perdido muchos momentos donde pude haber tenido más plenitud con Dios. Y era algo que yo me guardaba, que tenía ahí escondidito. Pues yo le dije al Señor, bueno, Señor, así como vienes en este momento, yo no tengo más nada que hacer. Y lo que yo pensé que iba a ser como un regaño, como un castigo, miren, empezó a convertirse en mi vida en el momento de mayor paz, de mayor serenidad en mi vida. Tanto así de que no solamente pude ver cómo el Señor se encargaba de las situaciones materiales de mi vida, sino que también empezó un camino de transformación aquí en mi hogar. Hasta cierto punto, yo me negaba como a escuchar a mis hijos y sentarme con ellos, a escucharlo plenamente, ¿verdad? Porque yo estaba encerrado, como decía Katy, la clase pasada, yo estaba aislado de mis problemas, me gustaba aislarme y no me metía en la vida de los demás. Pero el Señor me dijo, es momento de que empieces a entrar en ese canal. Ya no te sigas perdiendo de todo lo que ellos viven, de todo lo que ellos experimentan. Y saben, les va a dar risa, les va a dar risa. Pero yo era de los que no podía comer sin encender la tele. Así, pues decidí, porque también esto es una decisión, apagar el mundo y concentrarme en lo que tenía que concentrar. Y he podido experimentar cómo la bondad de Dios cada vez entra con más fuerza en mi vida. Yo digo, 33 años después, pues nunca es tarde para hacer esos cambios en la vida. A veces nosotros creemos que hay áreas de nuestra vida que ya no las podemos cambiar, pero Dios con su gracia lo puede hacer. Y hoy, créanme, soy feliz sin motivo. Tengo meses de estar feliz sin ningún motivo, cuando antes yo necesitaba, como les dije anteriormente, hasta la validación en lo que hacía para el Señor. Hoy ya no me preocupo por eso. Y hoy las cosas están saliendo mejor que antes, mejor que antes. Y yo le digo, Señor, gracias por renovar tu bondad con este testarudo, con este hijo que le cuesta y que necesita jalones de oreja. Pero gracias por ser insistente en mi vida. Y hoy, mis hermanos, no les digo que lo tengo todo, pero ya no me quejo. Soy feliz y estoy pleno, completamente, disfrutando cada etapa de mi vida. Y yo creo que por eso hasta Dios nos está haciendo unos cambios hasta en nuestro servicio con Ana Judith. No por ella, sino que también porque yo necesitaba tener ese tipo de cambios. Así que eh, créanme que el amor de Dios en sus vidas se puede renovar a cada instante. Así que el Señor me los bendiga y que siga llenando sus vidas con esa gracia, con esa paz y que ustedes puedan sentirse cerca de Él siempre. Amén. Amén. Dios Amén. los bendiga, mis Gracias. hermanos.